levantar un puente sobre un río. Algo que parece simple, pero cuando ves ríos anchos y ves y dices, pero ¿en serio están haciendo esto los ingenieros para construir un puente? Y ves puentes de pontones de todo tipo, ves puentes, ¿cómo se llaman? Bradley, no recuerdo ahora el nombre. Este puente, Bailey o Bailey. Sí, este tipo de puentes algunos de ellos apoyados por pequeñas barcazas. Es una auténtica locura. ¿Cómo se construye un puente de pontones? Que es una tarea ultra peligrosa porque te están esperando para intentar arrasarte mientras lo estás levantando. ¿Cómo se construye un puente de pontones, por ejemplo? Bueno, los puentes, ese tipo de puentes normalmente son puentes logísticos. Me explicaré. Las tropas que tienen que tomar la segunda orilla, por narices van a tener normalmente que ser tropas ligeras, o en caso de ríos variables, ya sabes que un vehículo mecanizado acorazado puede meterse 4 metros por debajo, por ejemplo, y con un tubo, pues son vehículos estancos, pueden, si el lecho del río lo permite, poder cruzar, ¿no? Incluso hay medios como el M113, el TOA, que se podía utilizar en un río y el vehículo supuestamente aguantaba como un barco y podía pasar a la otra orilla. Bien, eso es un puente sobre pontones. Estos son puentes logísticos. ¿Qué quiere decir puente logístico? Que tú tienes que tener asegurada la otra zona, la otra orilla, para poder empezar a trabajar, porque este puente puede ser que necesites 2 días, 3 días, este es un puente bastante antiguo ya, 2, 3 días para poderlo montar. Ten en cuenta esas barcadas que ves aguas arriba, se ven que hay como 3 barcos o 3 pilotes, ¿no? Sí. Eso es para sujetar el puente, porque si no se lo lleva la corriente, claro. La corriente está prácticamente, entre comillas, estirando y manteniendo para que la corriente no se lo lleve. No se lo lleva. Llevan unas sirgas de acero que se sostienen ahí, porque si no el puente se lo lleva la corriente. Un puente flotante se tiene tendencia a irse con el agua, claro, porque está flotando. Luego, cuando tienen estas longitudes tan grandes, que fíjate, en este caso no sé qué río será ni de dónde es la foto, ¿no? Pero tienen esas longitudes, por eso hace esas formas tan raras, porque en realidad está sujeto con unas sirgas a aguas arriba, ¿no? Y luego hay puentes sobre apoyos fijos que no tocan el agua, como el que has mencionado tú, el Bailey o el Maybe, pero estos ya son para ríos mucho más estrechos. O sea, un puente con apoyos fijos, le vas colocando pilares intermedios, luego ya es toda la obra mucho más compleja y necesitas mucho más tiempo. Son puentes logísticos porque permiten tener abiertas rutas logísticas. ¿Cuál es el peligro de los puentes flotantes? Pues que si me abren una presa, por ejemplo, y el caudal del río aumenta rápidamente, el puente se lo lleva el río, porque va a subir de tal manera que la parte que está en el terreno va a quedar sumergida y adiós el puente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mucho, vamos, en la Segunda Guerra Mundial. Batalla del Ebro. En la Batalla del Ebro, por ejemplo. Que recuerde. En la Batalla del Ebro, que los nacionales abrieron aguas arriba el Ebro y varios puentes, eran puentes de madera, además, apoyadas sobre pontones daneses y pasarelas, sobre todo había mucha pasarela de madera para pasar a pie. Todo eso se fue al garete en una de las fases de la operación porque los nacionales abrieron las compuertas de las presas. No sé si les llegaron a destruir alguna presa, estoy hablando de memoria, pero sí, se ha utilizado muchas veces, ¿no? Contra puentes de estas características. ¿Qué ventaja tiene un puente flotante? Que puede salvar brechas muy grandes, puede salvar cursos de agua muy, muy grandes, luces, que se llama, que es el término técnico, la luz, que es lo que hay entre una orilla y la otra, pues muy largas, pero lógicamente, pues claro, dependes mucho de si llueve, de si se abre, de si viene una riada, etcétera, etcétera. O sea que son vulnerables también. Lo que hemos visto en las guerras modernas, especialmente yo creo que a partir de las guerras del Golfo, la guerra armenio-azerí, se ha visto el uso ya no de las máquinas, ¿no? Porque la Primera Guerra Mundial empezó siendo el cambio de era, ya diría, hay gente que dice que, bueno, que la guerra ruso-japonesa, pero lo que hemos visto en los últimos años es la guerra ya no de las máquinas, la guerra de los drones, de los robots,
Hay muchos modelos, muchos diseños, muchos, diría que esbozos de robots para zapadores, de colocación, de desminado, de todo tipo. ¿Qué nos puedes decir del futuro de los zapadores y del uso de drones, de robots en esta tarea? Bueno, yo creo que los drones dan visibilidad desde el aire sin emplear medios complejos, caros y limitados, ¿no? Ahora cualquier unidad tipo pelotón de 8 hombres te puede tener un dron porque caben en una mano y son fácilmente transportables y muy fáciles de usar, y esto te va a permitir ver lo que tienes más allá, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente es un factor que hay que tener en cuenta, porque ahora el campo de batalla tiene 3 dimensiones, ¿no? Totalmente, ¿no? Antes también lo tenía, pero ahora tiene 3 dimensiones porque cualquiera va a ver lo que hay en el otro lado simplemente lanzando un artilugio de estos. Eso que tienes ahí, eso es un vehículo, eso es un robot. En realidad nosotros siempre decimos robot, pero en realidad no es un robot, porque un robot se supone que puede tomar decisiones por sí mismo, ¿no? O que se pueda manejar. Se puede manejar Parece él que mismo, ¿no? es el típico vehículo que va manejado a distancia. Cuando esto No, eso no, lo conozco bien el vehículo. Conozco bien el vehículo. Este es un vehículo de desactivación de explosivos que utiliza personal EOD, personal TEDx. El TEDx, para que nos entendamos todos, que seguro que nos resultará más fácil, EOD es un acrónimo en inglés, Explosive Ordnance Disposal, y esto es lo que se utiliza para, en una situación más o menos segura, donde no tengo enemigo, donde puedo equiparme, tengo tiempo para poder realizar una desactivación normalmente de artefactos improvisados. Esto está mucho más pensado para la guerra híbrida o para el conflicto asimétrico en Afganistán, en Irak, en estos sitios, ¿no? Este tipo de medios es el que se empleaba, tiene unas pinzas, tiene armas, tiene para desactivar artefactos improvisados. Luego, el zapador sí es una de las capacidades de los zapadores, pero es más logística, si me apura, porque es desactivar explosivos y en zonas seguras. El zapador va a utilizar explosivo con las manos normalmente, el típico torpedo bengalí o bengalú torpedo, que era el que se empleaba en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, para romper alambradas, que era una barra como la manguera que hemos visto, pero en este caso rígida, una barra normalmente de baquelita con contenido explosivo en el interior, y el objetivo era, pues, poder romper una alambrada, por ejemplo, abrir una brecha en una alambrada. Bueno, pues todavía tienen uso, en fin, y probablemente en cualquier conflicto moderno podamos ver todavía esos engendros, esas pértigas, pero es mucho más expedito. El empleo de robots en el futuro, pues por ejemplo, para una apertura de brechas, ese vehículo que lanza esa manguera explosiva, en el futuro, probablemente no muy lejano, será un vehículo no tripulado, dirigido por alguien desde atrás, pero no tripulado. Pero es que yo creo que la guerra, no sé si afortunadamente o no, va a ir a eso, a que cada vez se arriesgue menos al personal. El problema de todo este tipo de engendros es que al final un bando, el bando que va a perder, tendrá que mandar a hombres o a mujeres, porque ya no tendrá máquinas, a luchar contra las máquinas, ¿no? Yo creo que ese es Eso es casi distópico, efectivamente, Joaquín. sí. Justo El iba a decir bando eso. perdedor va a enviar gente a pelear contra máquinas del bando ganador. Claro. Es como un país con capacidad nuclear. Un país con capacidad nuclear no puede perder una guerra. Podrá perder en una posición de negociación. Podrá perder, pero no va a tener una derrota total. No van a entrarle en su capital, quieres decir. Efectivamente. Como se entró en Berlín, ¿no? Esa es la diferencia.